Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí en el Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Hoy continuamos con la clase de AT 101 Pentateuco y estamos comenzando con Éxodo. O sea que va a ser la primera parte de Éxodo. Así que oramos y comenzamos con nuestra lección de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos permites, Señor, estar en estos medios, edificándonos, capacitándonos, preparándonos para dar lo mejor de nosotros y servirte en espíritu y en verdad, escudriñando tu escritura donde está la verdad, y que tu Espíritu Santo sea el que nos dé luz, Señor, para que en este día podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Te damos a ti toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Pentateuco, estamos en Éxodo. Profesor Vicente Quiñones, ahí está mi teléfono y el correo electrónico 787-618-2479, Instituto Antioquía, @gmail.com, y comenzamos con la primera parte de Éxodo. Vamos primero con los datos generales, y los datos generales dicen que el Éxodo del griego, la palabra Éxodo viene del griego Exodus, que significa salida o partida. En Éxodo se continúa la historia de Génesis luego de cerca de 400 años. Génesis, o sea, continuamos con lo que se había hablado en Génesis, con el pueblo de Israel, unos 400 años más tarde, ¿verdad? Tiempo que estuvieron aproximadamente en Egipto. Génesis presenta a Dios como el Dios del pacto con una familia, la familia de Israel, de Jacob. Éxodo presenta a Dios como el Dios del pacto de una nación. Ahora ya el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto y ya no es una familia, sino que son una nación. La fecha aproximada se estima que fue en 1450 antes de Jesucristo, según fechas bíblicas de tiempos posteriores. O sea, cerca de 1500 años antes de Jesucristo. Una familia se convierte en una nación. Los hebreos se contaminan con la idolatría aún cuando Dios demuestra que los ídolos de Egipto no tienen poder. Los hebreos fueron a Egipto como nómadas, pero salieron como un pueblo agrícola y urbano. Aprendieron técnicas de agricultura y de construcción que serían útiles para establecerse como pueblo. O sea que Dios utilizó también todo esto que pasaron en Egipto para prepararlos para desarrollar y levantar la nación que iba a levantar. La promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, el bosquejo. Vamos a ver un bosquejo general y después vamos a entrar en los detalles, ¿verdad? Y en el bosquejo comenzamos con la introducción, que es la muerte, que habla de la muerte de José y el subsiguiente crecimiento de los hijos de Israel. Eso es el capítulo 1, verso del 1 al 7. La opresión que comienza luego de, ¿verdad?, que murió José, que murieron los líderes y los faraones que conocían a José, y vienen faraones nuevos que no conocen de cerca, ¿verdad? O tal vez conocían algún relato, pero no conocían todo lo que hizo José, y comienza entonces la opresión de sus hermanos, de los israelitas. Los israelitas siendo oprimidos, capítulo 1, verso 8 al 14. Los hijos varones son muertos, capítulo 1, verso 15 al 22, ¿verdad? Y ahí sabemos que es que el Señor pues ya había seleccionado a Moisés, y la mamá de Moisés lo pone una especie de canoita que hizo, ¿verdad? Que la camuflajeó y la calafateó para que no se hundiera. Y la hermana de Moisés la echó por la orilla del Nilo, cerca donde estaba la hermana de Faraón, y fue él adoptado por la hermana de Faraón. El éxodo y la partida hacia Sinaí. Entonces, esa es la otra parte, ¿verdad? Que comienza en los capítulos 12, 13, 37 y 13, 16, Éxodo e instrucciones sobre la Pascua. Esta es la parte B, Éxodo y la partida hacia Sinaí, que tiene unas subpartes, subsecciones. La salida de Sucot por el Mar Rojo, capítulo 13, 17 y 15, 21. Y del Mar Rojo al Sinaí, capítulo 15, 22 al 19.1.
Sección C, la entrega de la ley, capítulos del 19:2 al 40:38. Preparación del pueblo, capítulo 19, la ley moral, capítulo 20, los 10 mandamientos, la ley civil, capítulo 21, del 1 al 20, capítulo 21:1 al 23:19. Recuerden, la ley civil, recuerden que entonces por eso es que todas las leyes que tenían los israelitas no la aplican a todo el mundo, porque había una ley civil que era para la civilización de ellos. Ahora, la ley moral, pues ya esa es universal, pero la ley civil era para ellos, un pacto entre Yahvé e Israel, ¿verdad? Un pacto entre Jehová e Israel. Capítulo 23:20 al 24:18. La quinta sección, modelo del tabernáculo. El capítulo 25 al 31. Este es bien interesante y bien detallado de todo lo que llevaba el tabernáculo. Quebrantamiento y renovación del pacto. Capítulos 32 al 34. El tabernáculo, construcción e instalación. Capítulo 35 al 40. Los detalles de cómo fue construido. Ahora aquí ya sí, ahora comenzamos con las secciones parte por parte. Comenzamos con el capítulo 1. Comenzamos con el capítulo 1, ¿verdad? Es la introducción. Pasaron más de 400 años, murió José y sus hermanos. Los israelitas oprimidos, los hijos varones muertos. ¿Verdad? Estoy una vez empezando, aquello que di fue general, ahora vamos a ir entrando no en todo, pero en muchos de estos puntos vamos a entrar en más detalle. Capítulo 2 al 4, nacimiento, educación y huida de Moisés y su llamamiento. ¿Verdad? Capítulo 7, 8 al 13, la vara de Aarón contra los hechiceros. Ahí que es turno de las plagas, ¿verdad? Capítulo 13, del 1 al 5, se establece la Pascua porque Dios pide que sean consagrados los primogénitos. Y esa ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón Dios pide que sean consagrados los primogénitos? Ok. Vamos entonces ahora, como dije, no vamos a discutir todo, vamos a discutir aquello que entendemos que es más práctico, más relevante, aunque toda la Biblia es relevante, ¿verdad? Pero hay cosas que no son más útiles en este tiempo. Ok, capítulo 3, verso 1. Vamos a ver ahora el llamado de Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok, vemos entonces hasta aquí. Estamos viendo cómo Dios primero lo atrae, levanta el interés de Moisés por la llama que está ardiendo y que ve que esto no se consume la salsa, llama por la atención, lo acerca a él y comienza un diálogo con Moisés. Y cuando Moisés se está acercando, todavía aparentemente Moisés no estaba seguro de con quién estaba hablando, ¿verdad? Pero entonces cuando se está acercando, él le dice, no te acerques, verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahora Dios se le manifiesta y le dice, yo soy el Dios de tu padre, del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora Moisés sabe con quién está hablando y dice que entonces se cubrió. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, hasta ahí él no sabía. Ahora ya sabe con quién está tratando, ¿verdad? Entonces vemos, cuando vamos a mirar ese capítulo 3 y 4 del llamado en Génesis, vemos que Moisés titubea, ¿verdad? Y le pone excusas a Dios. Pero en Génesis, no en Éxodo. Le pone excusas a Dios para no seguir el llamado que Dios le está haciendo, porque Dios le explica que lo está llamando, ¿verdad? A sacar a ese pueblo, al pueblo
de Abraham, a la descendencia de Abraham, sacarla y llevarla a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés comienza con ciertas excusas. Mire, por ejemplo, dice en el capítulo 3, dice así, el verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios le está hablando a Moisés y indicándole, ¿verdad?, que lo va a enviar para que saque de Egipto a su pueblo. Y Moisés le contesta en el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Okay. Moisés está diciendo, yo no soy nadie, a mí nadie me conoce, nadie me va a creer. Muchas veces nosotros cuando Dios nos llama a un trabajo también decimos lo mismo. No me van a creer, yo no soy nadie, yo no soy conocido, yo no soy famoso, yo no salgo por televisión, yo no salgo por las redes. Ponemos excusa, ¿verdad? De quién soy yo. A Dios no le interesa si somos o no somos, a Dios le interesa nuestra disposición. Dios va a utilizar gente que esté dispuesta a hacer su voluntad. No importa que sean famosos o desconocidos. Dios se va a glorificar con la obediencia, ¿verdad? En ese llamado. Pero por lo general, ¿ves? Hacemos igual pensamos igual que Moisés, no soy nadie. Pues yo no soy nadie, ni tú eres nadie, pero Dios nos hace alguien. Dios nos hace un instrumento de su gloria. Dios nos hace un canal para bendecir a otros. O sea que esta es una excusa que puso Moisés y que nosotros ponemos también muchas veces. Más adelante vuelve otra vez y dice, Dios le dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En ese mismo monte ellos tenían que ir a servir a Dios, a hacer un sacrificio, ¿verdad? Recuerden, estamos en Madián. Esto es importante, el dato de la geográfica de dónde estamos parados. Estamos en Madián, en la tierra de Arabia Saudita, porque después vamos a ver cuando hablemos de la ruta, la trayectoria que tomaron ellos, había unos debates, unas diferencias de dónde estaba el monte Sinaí. Y vemos que aquí, en este monte, es donde iban a servirle, ¿verdad? Se llamaba Monte de Oré, pero el Monte Oré se dice que es uno de los picos que estaba en ese conjunto de montañas que se le conocía como Sinaí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces dice, Dios le vuelve y le insiste, y él dice, el verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, yo no sé ni cómo te llamas. Voy a ir a hablar de parte tuya, no sé cómo te llaman. O sea, no te conozco. En cierta forma, Dios le está diciendo, y entonces Dios le responde, le dice, y respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Yo soy. Y que el yo soy tiene un significado más allá de lo que quiere decir que soy alguien, sino que es lo que es. O sea, que sin él no hay nada, es el eterno. ¿Verdad? Entonces, continúa este diálogo y Moisés le tiende a decir a Dios que no le iban a creer. Ahí vamos al capítulo 4, verso 1. Moisés le dice, respondió, y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Entonces Dios le muestra las señales que iba a hacer para que le creyeran, ¿verdad? Excusa, no soy nadie, no te conozco y ahora no me creerán. Más adelante sigue poniendo excusas Moisés y dice en el verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová, oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, no sé hablar, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Sigue poniendo excusas y el Señor le sigue dando respuestas y le dice, ¿quién dio la boca? O sea, yo te puedo hacer hablar. ¿O quién hizo mudo al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que harás, lo que hayas de hablar.
Y él dijo, ah, Señor, envía, te ruego, por medio de quien debes enviar. Todavía sigue poniendo excusas. Envía a otro, no me envíes a mí, ¿verdad? Y el Señor, pues, entonces ahí es que le pone a su hermano Aarón como su portavoz. Pero siempre Moisés puso excusa, es algo, en cierta forma, muchos lo podrán ver como algo malo, como algo negativo, pero en realidad yo lo veo como algo positivo, porque y es el tipo de persona que Dios busca, gente que sabe que no tiene capacidad, que no puede, porque así la gloria es de Dios. No podía, pero ahora puedo porque estoy con Dios. O sea, Dios busca personas que no estén, que mueran, que no sean yo, que no tengan la pretensión de que pueden, sino que reconozcan que no pueden, como hizo Moisés. Por algo Dios lo escogió y así muchos de los siervos que Dios escogió eran gente, por casi la mayoría, que entendían que no podían, que entendían sus limitaciones, ¿verdad? El que se levanta y que se cree que es grande, ese pues no entiendo, ¿verdad? No creo que Dios lo escoja porque entonces va a ser su forma, su plan, su propósito y no se va a dejar guiar por el Dios Todopoderoso. Ok, ok. Nombre de Dios. Aquí vemos el nombre de Dios. Y como vemos en la lámina, en el hebreo antiguo, en el hebreo original, no existían las vocales. O sea que era usando nuestras letras, equivalencia, este sería como se escribía el nombre de Dios. La YHVH, que significa Yahweh, Yahweh, Yahweh. Luego se le añaden las vocales, más tarde le añaden las vocales a los escribas. En un tiempo le añadieron las vocales al, a este hebreo antiguo. Y de ahí sale el nombre original, que es Yahweh, que tiene una traducción a Jehová. De ahí que viene Jehová, pero el nombre bíblico verdadero es Yahweh. Jehová es una forma de traducción que se añadió más tarde. Se relaciona con el verbo allá, que significa el ser, yo soy. Vuelvo otra vez, yo soy. Eso fue lo que le dijo a la Moisés, yo soy, el ser. Y también se le llamaba a Dios Adonai o los señores. Gloria al Señor Jesús. Ok, vamos entonces a entrar ahora, y como dije, no vamos a ir todo detallado, pero vamos a ir a las partes más relevantes. Ya hablamos del llamado de Moisés. Ahora vamos a ir hablando de las plagas que ocurrieron en Egipto, que eso se encuentra en Éxodo capítulo del 7, 14 al 12, 36. Fueron 10 plagas. La primera plaga fue la de sangre en el agua, en los ríos, en las fuentes de las aguas. Después fue la plaga 2, que fueron ranas. La plaga 3 fueron piojos. La plaga 4 fue de moscas. La plaga 5 fue sobre el ganado. La plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langosta y la plaga de las tinieblas y la plaga de la muerte de los primogénitos. Vemos que comienza primero tocando los recursos, ¿verdad? Recursos del agua, los recursos de la alimentación, ¿verdad? Después entonces que va a tocar, primero toca los recursos y no a las personas. Luego los piojos y las moscas ya molestan, una molestia en las personas. Después el ganado, ¿verdad? Que es la fuente de comida, las úlceras, granizo, después ya después un ataque fuerte sobre las personas, la plaga de langosta, la plaga de las tinieblas, ¿verdad? Que es un preludio a la muerte, ¿verdad? Viene en orden, o sea que Dios va dejando que esto vaya de menor a mayor para dar un tiempo al arrepentimiento, un tiempo, ¿verdad? A que se medite y se reflexione y se arrepienta. Y es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo final, ¿verdad? Las cosas que están ocurriendo vienen poco a poco, porque Dios es misericordioso y está dando tiempo para que la gente proceda a arrepentimiento. Entonces vamos a mirar estas plagas porque no fueron solo unas señales de informe caprichosa de Dios, sino que los estudiosos enseñan que estas plagas detrás de sí, detrás de estas plagas hay un encuentro, hay una batalla espiritual, no solo contra los egipcios y Faraón, ¿verdad? Su terqueza y su forma, ¿verdad? De no arrepentirse, su prepotencia, sino que también Dios está
mostrándole a los egipcios que sus dioses no tienen poder sobre él y que tienen poder y autoridad sobre sus dioses. O sea que vamos a ver cómo estos estudiosos, ya mismo vamos a citar la fuente, pero demuestran que estas plagas, en cierta forma, era Dios venciendo a los dioses, a las divinidades egipcias, a las principales divinidades de los egipcios, humillándolas ante ellos mismos, ¿verdad? Vamos a ir un poquito adelante y volvemos para atrás. Pero la sangre, vamos a la plaga de la sangre. Vamos entonces a esta lámina, a ver si la puedo ampliar de alguna forma un poco. Y vamos a ver la primera plaga, sangre en el Nilo, que esto ocurre en Éxodo 7, 14 al 25. Y esta sangre en el Nilo, ¿verdad? En el conflicto espiritual y que también Dios lo usa para mostrarle, a dejarle ver a los egipcios que sus deidades no tienen ningún poder. Es una humillación al ídolo, al dios del Nilo que se llamaba Api y a Kunum, guardián del Nilo, los dioses de divinidades egipcias. Es una forma de mostrarle a Dios que Él tiene poder sobre estas divinidades y los humilla, ¿verdad? Delante de los egipcios. Esa fue la primera plaga, que fue la de la sangre en el Nilo. Entonces volvemos para atrás y vamos a la segunda plaga, que es las ranas. Las plagas de las ranas está en Éxodo 8, del 1 al 15, y ahí Dios está humillando a la diosa Ek o Eket. Bueno, por eso lo puse acá en la esquinita como Eket, ¿verdad? Es otro nombre que se le da a Eket o Ek, que es la diosa en forma de rana, y Abi, dios de del Nilo. Una vez más, ahora Dios está humillando, ¿verdad? A esta deidad egipcia que se llamaba Ekek o Ek, la diosa del río Nilo. Esto es la plaga de las ranas. Y demostrándole a los egipcios, ¿verdad? Que esas plagas, pues, no tienen ningún poder y que Dios es el que controla esos animales, no son esos dioses, esas deidades falsas. Después viene la plaga, la tercera de los piojos, que eso está en Éxodo 8, 16 al 19. Y ahí los piojos, dice que en esta plaga, cuando leemos este relato, la tierra, la arena, vamos a ir a buscar un momentito porque está interesante. Éxodo 8, 16. Dice así. Dice. Éxodo 8, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos para todo el país. O sea, el polvo de la tierra. Y este dios o divinidad egipcia era Geb, que era el dios de la tierra. Geb, que era el dios de la tierra, según ellos, era el que controlaba la tierra, el terreno, ¿verdad? Y entonces Dios los convierte, ese polvo lo hace convertir en una plaga de moscas, o algunos dicen que fueron de piojos, dicen que fueron mosquitos, piojos, pero bueno, en fin, la cuestión es que del polvo sacó sobre el poder de este dios egipcio que se llamaba Geb. Dios hizo que se convirtiera ese polvo en algo molestoso para los egipcios. Una vez más humillando a su Dios, ¿verdad? Y quitándole poder sobre lo que supuestamente tenía poder, que era el polvo de la tierra y la superficie de la tierra. Después viene la cuarta plaga, que es la de las moscas. Esa está en el capítulo 8, versos 20 al 32. Y aquí está humillando Dios al dios Uachit, que era el dios de las moscas, según los egipcios. Los egipcios, miren, los egipcios eran en ese tiempo, yo creo que de las naciones politeístas eran las que tenían más dioses, tenían dioses de todas las cosas. Así que ahí Dios está humillando a su deidad, Uachit, que era el dios de las moscas, con una plaga de moscas, ¿verdad? Que eran bien molestosas. Está en el capítulo 20, el capítulo 8, versos 20 al 32. Y dice así. Y Jehová lo hizo y vino. Dice aquí, espérate. El verso 22.
Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré de redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. O sea que vemos que Dios también tiene cuidado de los suyos, ¿verdad? Y esta es otra forma de demostrar que es Él. Porque si las moscas hubiesen atacado también a los israelitas, entonces, pues, para decir, no, no, esto es algo, otro tipo de fenómeno. Pero Dios está haciendo, eh, está haciendo sección entre sus pueblos que lo ama, que lo busca, que lo obedece, o su pueblo que él escogió, porque en ese tiempo todavía los israelitas, fíjense, todavía estaban rebeldes, todavía no conocían a Dios, todavía estaban en idolatría, pero era un pueblo que Dios había seleccionado. Dios nos ha seleccionado y nos ha llamado. O sea, ahora mismo en el medio de la prueba que está pasando del COVID, Dios guarda a los que confían en Él, los guarda, ¿verdad? A los que no dejan que su fe titubee. Recuerde, usted puede ser de Dios y puede estar con Dios, pero si usted permite que su fe titubee, usted entonces se está poniendo en riesgo usted mismo. No es que Dios no lo cubra, es que usted, porque la fe la tiene que ejercer cada uno de nosotros. Si usted se mantiene en fe, entonces usted esté seguro que Dios va a hacer su parte. Vemos entonces que Dios también humilla a este Dios, a Ushit, el Dios de las moscas, frente a los egipcios, forma de lo mismo Dios ha hecho por todos los tiempos, pero la gente como que son ciegos. Los egipcios como continuaban con su ceguera espiritual, ¿verdad? Y no podían ver lo que Dios estaba mostrándoles. Después viene la peste del ganado, que eso está en el capítulo 9, verso 1 al 7, y ahí está la confrontación con el dios Plag, dios de la fertilidad, y Ator, Ator, que era un dios en forma de vaca. Eso está en Éxodo 9, del 1 al 7. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y volvemos otra vez a la discusión con Faraón que él no quería. Entonces más adelante viene y le dijo, y fijó plazo, diciendo el verso 5, y fijó plazo, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió. Una vez más, ven mostrándole que él, Dios es el que está. Mueren los ganados de Egipto, pero no mueren los ganados de Israel. Y aquí Dios está humillando entonces al Dios Plag, que era el Dios, o el Dios Plag, que es el Dios de la fertilidad, y al Dios Ator, que es el Dios en forma de vaca. Las úrceras, la plaga número 5, número 6, perdón, son las úrceras. Está en Éxodo 9, 8 al 12. Y ahí Dios está humillando a la diosa Sekhmet, que era diosa de un poder sanador supuestamente. Y Dios le da úlceras que solo Dios mismo puede quitar. Esa diosa no pudo lograr sanarlo. Me imagino que los egipcios tratarían, ¿verdad?, de hacer sus rituales, pero no hasta que, ¿verdad?, por, por la mano de Moisés, el siervo de Dios, Dios le da un alivio, porque fíjense, después de estas plagas, Dios le daba una respiración y volvían otra vez a endurecerse, y volvía Faraón a endurecerse. Después viene la plaga del granizo, la número 7. Ese es el dios Set, dios de las tormentas, y Nut, diosa del cielo. Ahí Dios los humilla porque Dios controla la naturaleza, controla el tiempo y las inclemencias y todo. Y esa es la plaga de los granizos que está en Éxodo 9 del 13 al 35, del 13 al 35. Después viene la octava plaga, que es la de las langostas, y ahí el Señor humilla al Dios, a la dios Isis y a Serafís, que protegían a Egipto de las langostas. Eran dioses protectores, pero la plaga que mandó Dios de las langostas, ellos no pudieron detenerla. Por lo tanto, una vez más, Dios está humillando a sus deidades, las deidades de los egipcios. El 9 es las tinieblas, ¿verdad? Y es interesante que las tinieblas llegan antes de la muerte. Es como un preludio, un presagio, una anticipación a lo que iba a ocurrir en el capítulo 10 de Éxodo, versos 21 al 29.
entonces vienen las tinieblas, y aquí el Señor está humillando a Ra, que es el dios del sol, y a Tot, dios de la luna, que eran deidades también que los egipcios adoraban porque pensaban que eran, ¿verdad?, los que controlaban todo de este tipo de situación, pero Dios pone unas tinieblas que estos dioses y estas deidades falsas y paganas no pueden superar. Entonces, la última, que es la de los primogénitos, ¿verdad? Y en esta vamos a mirarla con un poquito más detalle, porque esta tiene unas relevancias mayores. Muerte de los primogénitos, la última plaga, Éxodo 11, 1 al 12:36. Faraón y sus primogénitos son, aquí Dios está dándole a saber al faraón que él no es un dios y que su primogénito, que supuestamente era un dios también, una deidad, porque ellos se hacían pasar por dioses, se hacían reverencia como dioses, no son ningunos dioses, sino que Dios tiene poder y es el que da la vida y el que la quita. Dios está entonces quitándole la arrogancia a Faraón. Aún así, luego pues vemos que Faraón de todas formas vuelve otra vez a endurecerse, ¿verdad? Ese está en el capítulo 11. Capítulo 11, versos del 1 en adelante hasta el 12. No, hasta el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el 36. La muerte de los primogénitos. Fíjense, aquí es interesante porque Dios le indica a Moisés que los hijos de Israel tenían que hacer algo, tenían que seguir unas instrucciones para que no sufrieran los primogénitos, porque esta muerte iba para todos. ¿Y por qué en este caso Dios lo hace de esta forma? Porque en los demás pruebas, en las demás plagas, Dios hacía una, digamos, acepción y no le pasaba nada a las vacas, a las siembras, a las cosas de los hijos de Israel, no ocurría nada, pero les hizo así. Pero ahora, con la muerte de los primogénitos es diferente. Ahora, aunque no murieron los hijos de Israel, pero fue por una provisión que hizo Dios, ¿verdad? Una provisión que hizo Dios. Pero en este caso vemos que Dios no hace excepción de personas porque los israelitas también eran pecadores. Lo único que era una nación escogida, una nación que Dios estaba preparando y que le había prometido a Abraham que la iba a desarrollar. Y por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios está dándole un trato especial a Israel en esta hora. Pero si los israelitas no hubiesen seguido las instrucciones, los primogénitos de ellos morían también. O sea que vemos entonces que Dios le da unas instrucciones, que es lo que se conoce como la Pascua, y le dice así en el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio de los meses del año. Hablad a la congregación de Israel y diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis con toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, que con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Aquí el Señor está mostrando entonces lo que tienen que hacer para poder librarse
de esta plaga que venía de los primogénitos. Y la sangre, dice el verso 3, y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Verdad? Y miren lo que está hablando. Estamos hablando de que estas plagas eran juicios sobre los egipcios y sobre sus deidades. Dice el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, oiga, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Eh? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses, en todas las deidades de Egipto, incluyendo en este caso a Faraón y el hijo de Faraón, que pretendían, se presentaban como dioses, como divinos. Ok. Y en el caso de los israelitas, ellos iban a estar protegidos, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plagas ni mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Ahora, fíjense qué cosa. Al Dios hacer esto, Dios tiene que hacer otra provisión más tarde, que es la que los primogénitos, tanto de los animales como la de los humanos, tenían que ser consagrados a Dios, porque este día Dios es justo y quitó estos primogénitos, pues también lo de los israelitas, para que no murieran, tendrían que ser consagrados a Dios. Dice entonces más adelante, dice, espérate, en el verso 11. Sí, okay. Pasó todo esto, y en el capítulo 13, entonces Dios, por lo que había ocurrido, ahora tiene que consagrar los primogénitos, capítulo 13 de Éxodo. Y por eso esta es la razón de esta consagración, de lo que pasó en esa noche de la Pascua, donde los primogénitos de los israelitas fueron librados y los de Egipto murieron. Entonces viene el capítulo 13 y Dios le dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. O sea, y ya también por ahí iba a venir Jesús, que nació, fue el primogénito, estaba consagrado. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amoreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. O sea, se establece la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días, son las fiestas bíblicas. 7 días comerás, más tarde vamos a hablar de esto también, pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. ¿Ok? Adelante. Vamos al verso 13, vamos a comenzar en el verso 11. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra de Canaán, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicará a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales, de los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y así no le redimirás. Y si no le redimieres, quebrará su cerviz. También redimirá el primogénito de tus hijos. O sea, de ahí es que viene que había que había que redimirlos, porque si no, pues iban a morir, porque son del Señor. Son del Señor, o los redimían, ¿verdad? Eran consagrados al Señor.
Ok, esa es la plaga de la última plaga de los primogénitos. Esta fuente, ¿verdad? Si quieren después buscar más detalles, esto es José Verdú, 2013, las 10 plagas, una confrontación espiritual. Y ahí está el enlace, ¿verdad? Si después ustedes quieren buscar un poquito más de detalles, pues pueden. Continuamos. Ok. Los hechiceros reconocen el poder de Dios, ¿verdad? En el capítulo 8, cuando estamos poniendo estas plagas, los hechiceros, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en esta cuestión de las plagas. Los hechiceros reconocen el poder de Dios en el capítulo 8, 16, porque primero ellos habían logrado replicar lo que estaba haciendo Aarón con su vara. Ellos pudieron hacer unos trucos o algo, ¿verdad? Y lograron hacerlo por hechicería. Pero ahora Dios hace una en el capítulo 8, verso 16, es la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. O sea que había ahí, ahora ya estamos viendo cómo Dios está avergonzando aún a las divinidades y a los ministros de ellos también, de que el poder de Dios es superior, ¿verdad? Ellos no pudieron. Aún así, Faraón endureció y continuó, ¿verdad? Endurecido. O sea, Dios tiene poder sobre las plagas. Eso está en el capítulo 8 versos 20 y 22. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, el Todopoderoso, ¿no? La soberbia trae destrucción. Eso fue lo que ocurrió por ser soberbio Faraón. Eh, el pueblo fue destruido. En el capítulo 10 de Éxodo, verso 7, dice así: entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a este hombre para que sirva a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Cuando tenemos un gobernante que es así terco, que está ensoberbecido, no se da cuenta de la destrucción que trae. Ya Egipto estaba destruido y todavía él seguía insistiendo en su posición, en su poder, en que él podía más que Dios, ¿verdad? Y de momento, cuando estaba bien apretado, como que se cedía, pero luego volvía otra vez a ser soberbio. Y la soberbia es pues algo que nosotros tenemos que, los siervos de Dios no pueden ni mirarla de cerca, de lejos, ¿verdad? La soberbia, porque es algo que destruye. Ok, ahora viene el tema de la ruta hacia el Sinaí. Este tema es un poquito largo, y no quiero entonces que esta lección sea muy larga, así que vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a quedar en el capítulo 13, donde se habla de la ruta hacia Sinaí, y esta va a estar bien interesante, así que por hoy vamos a dejar esta lección hasta aquí. Recuerden estudiarla, porque el lunes entonces tenemos la discusión, que están siendo bien interesantes las discusiones, ¿verdad? Y ahí aprendemos todo un poco más. Dios me los bendiga y me los guarde. Recuerden, el lunes a las 8, la discusión de esta lección. El examen de Génesis lo voy a estar poniendo ya pronto. Los que están atrasados, ¿verdad? Pues por favor, de poco a poco poniéndose al día. Dios me los bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos y permite, Señor, que podamos ser siguiendo edificados, y que esto lo podamos usar en nuestros ministerios para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de ellos con el poder de tu Santo Espíritu, inquietándonos a buscar más de ti, aprender más de ti, porque verdad, Jesús, sin ti, apartado de ti, nada podemos nosotros hacer. Dios me lo guarde mucho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.